Buenas tardes, mi nombre es José Antonio Malvez García, de la materia de Análisis y Síntesis de Mecanismos, donde hoy presentaré la simulación de un mecanismo leva-seguidor a partir de un enunciado. Básicamente, la finalidad de esto es lograr la simulación y representarla con el software de SolidWorks a partir del siguiente enunciado. Un seguidor pivoteado se mueve con movimiento polinomial de séptimo grado, empezando desde la posición extrema exterior hasta el otro extremo de su carrera, siendo el desplazamiento total de 30 grados durante un movimiento de la leva de 90 grados. Después reposa por 45 grados y regresa a su posición inicial durante 60 grados con movimiento descendente de octavo grado, y un periodo de reposo ocupa el resto del giro. El radio del brazo de la varilla es de 100 milímetros. Básicamente del ejercicio tenemos que realizar estos dos puntos: realizar la leva solicitada en SolidWorks y realizar el análisis cinemático incluyendo los diagramas de desplazamiento, velocidad, aceleración y golpeteo. Realice una simulación y el modelo físico que indique en una escala numérica el desplazamiento del seguidor. Se deberá elaborar con material que se tenga en casa y hacer un video que muestre el funcionamiento. Bueno, para obtener la tabla de movimientos hemos puesto cada uno de los movimientos, su desplazamiento, su función y el ángulo de rotación de la leva. Cabe mencionar que para obtener el desplazamiento nos dieron un ángulo, pero con ese ángulo nosotros podemos determinar el desplazamiento del seguidor, que es de 50 milímetros, a través de una razón trigonométrica, que sería la longitud por el seno del ángulo, y vemos que se desplaza 50 milímetros. Ya con esto podemos especificar cada uno de los desplazamientos. La función de polinomial grado 7 se desplaza 50 milímetros con un ángulo de rotación de 90 grados, se detiene por otros 45 grados, retorna con movimiento polinomial de grado 8 por 50 milímetros a su posición inicial, y el resto del giro o de la rotación de las levas está en detenimiento. Cabe mencionar que siempre es la suma de los ángulos de rotación, siempre nos deben dar 360 grados, que es una rotación de nuestra leva. Bueno, ya con eso vamos a pasar a la explicación de la simulación. Como podemos ver, aquí ya tenemos nuestro ensamblaje completo de nuestro mecanismo, donde nosotros, a través de los datos que se nos proporcionan y de las propuestas que nosotros hicimos, hemos logrado formar lo que sería nuestro mecanismo. Aquí lo tenemos con la base, la respectiva leva, que vamos a pasar a explicar su creación, el seguidor y el rodillo. Seguidor, cabe mencionar que es pivoteado. Bueno, primero vamos a empezar con la explicación de nuestra leva, que básicamente activando el complemento de Toolbox de SolidWorks podemos crearla. Hemos puesto las unidades, el tipo de leva, circular, tipo de empujador, diámetro del empujador, el desplazamiento del pivote en eje X, en eje Y, la longitud del brazo, la longitud del radio inicial y del ángulo inicial. Nosotros, a través de esto, podemos definir la geometría entera de la leva, al igual que con sus movimientos. Hemos puesto los movimientos que he mostrado anteriormente para la creación de la leva. Y al último, las últimas especificaciones que necesita. Cabe mencionar que la superficie de pista es interna. Una vez ya terminada, nos quedaría así nuestra leva. Este sería el perfil de la leva ya completo. Vamos a pasar a explicar cada uno de los componentes que hicimos nosotros. Primero fue una base. Podemos ver su respectiva geometría y sus medidas. Bueno, cabe mencionar que lo más importante aquí es la longitud de la base, básicamente, donde no es, digámoslo así, gran cosa. Solo definimos cada una de las medidas de acuerdo a nuestro mecanismo, y eso fue todo lo que hicimos. Cabe mencionar que pusimos tanto la base donde iba a estar nuestra leva, al igual que la de nuestro palpador pivoteado. Bueno, lo segundo que hicimos fue nuestra flecha, que básicamente solo es la parte del mecanismo que va a permitir que haya un movimiento de rotación. Vamos a pasar a ver cómo se realizó su geometría. Y se especifica un diámetro de 4.50. Cabe mencionar que hicimos operaciones de saliente extruir. De esta medida, de 20.
de acuerdo a nuestros requerimientos. Nuestro siguiente elemento sería este sujetamiento del seguidor, donde nosotros especificamos sus medidas, dos círculos de diámetro de 10 y de 4.5 y su respectiva extrusión. El siguiente es nuestro seguidor. Básicamente lo especificamos de acuerdo a las medidas que nos dieron, y por razones estéticas yo decidí hacerlo con esta geometría, y de acuerdo a los requerimientos y a los elementos que ya había especificado, este fue su diseño final. Vamos a pasar a ver su geometría rápidamente. Un diámetro de 19, y cabe mencionar que la longitud es de 100. Se le hizo, digámoslo así, prefiero pequeños obstrucciones para colocar tanto la flecha como la parte del rodillo. Podemos ver cómo se fue realizando. Hicimos también una operación de revolución y un redondeo. Cada uno de estos tanto como para especificar las medidas de nuestro seguidor, como para darle o hacerlo más estéticamente. Una vez ya explicado todo, pasamos a ver cómo se hizo todo el ensamblaje, donde nos especifican que es un seguidor pivoteado, por lo tanto, así quedaría la geometría de todo el ensamblaje. La leva también está, digámoslo así, fija en un eje. Y básicamente, de acuerdo a los requerimientos que nos especificaron, así sería como quedaría nuestra leva ya ensamblada. Bueno, podemos ver cómo sería su movimiento. Aunque aquí ya con sus relaciones de posición. Para esto vamos a pasar a la simulación. Bueno, cabe mencionar que esta sería la posición donde partiría nuestro mecanismo, ángulo, posición extrema exterior, de 0 grados el ángulo. Y cabe mencionar que el material que ocupamos fue aleación de aluminio 1060. Bueno, pasamos a la parte de la simulación. Hemos colocado un motor para que podamos observar. Así sería el movimiento de nuestra leva respecto al seguidor. Y mencionando que empezamos desde el ángulo 0 que había mencionado desde el principio. Ya por último pasamos a ver la simulación con sus respectivos diagramas cinemáticos, perdón. Nuevamente. Y básicamente eso sería todo. Como en conclusión, me gustaría añadir que básicamente ver cómo funciona todo este mecanismo, que a la vez es muy simple, pero a la vez es bastante complejo de asimilar. Si es que no tenemos bien cimentadas las bases, podría llegar a complicarse. Como nosotros ingenieros electromecánicos tenemos que empezar a analizar para así poder crear una correcta síntesis de todos los mecanismos que hemos estado viendo a lo largo de nuestra trayectoria como estudiantes. A pesar de que es un simple mecanismo de leva seguidor, requiere un gran análisis. Digo que este tipo de análisis como ingenieros vamos a ir aprendiendo a analizar para ver cómo se comporta cada uno de sus componentes y aprendiendo para qué sirve también cada uno de sus componentes. Al realizar esta práctica me pude dar cuenta no solo de cómo funciona básicamente el sistema leva seguidor, sino cómo realiza su transformación de movimiento, perdón, cada una de sus aplicaciones, de sus partes, de las funciones matemáticas que están envueltas con y básicamente